Aquí desde la última trompeta, Filial Virrey del Pino, agradecido al Señor por poder estar nuevamente con todos ustedes. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, hermanos, agradecemos al Señor por los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir. Saludamos a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo, al pastor, a nuestro amado pastor Ramón Encina y a todos los hermanos de la congregación. Que el Señor bendiga sus vidas en este día, amados hermanos. Y bueno, oración y vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este momento que podemos estar contigo. Señor, transmitiendo tu palabra, Señor, la cual, Señor, puede edificarnos, Señor, puede engrandecer tu nombre, Señor, puede transformar nuestras vidas. Amén. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, que nos está escuchando. Señor, para que esta palabra pueda ser de provecho para ellos, Señor, pueda edificarlos a ellos, así como nos ha edificado a nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos amados. Gracias le damos al Señor por todo esto, porque podemos salir y porque la palabra sigue corriendo. Esta palabra de gracia sigue corriendo, es una palabra maravillosa, la palabra de gracia, porque como dice ahí en Hechos 20:32, tiene poder para solidificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Y bueno, el otro día nosotros hicimos una emisión especial, por decirlo de alguna manera, al día martes, porque no pudimos tener reunión presencial en este lugar, entonces hicimos una emisión especial. Y estuvimos hablando acerca de la necesidad de la iglesia local, de la necesidad de edificar una iglesia local para que el mundo, el barrio, pueda conocer a Dios a través de los hermanos de la localidad. Y hoy nosotros en esta localidad queremos edificar una iglesia para Dios, pero no se puede edificar la iglesia de cualquier manera. No se puede edificar la iglesia con fundamentos humanos, preceptos humanos, ordenanzas humanas. No se puede edificar la iglesia con materiales humanos. La iglesia se tiene que edificar sobre el fundamento que Dios puso y con los materiales que Dios nos ofrece. Y bueno, y nosotros habíamos visto el día martes que el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Pablo ahí dice cuál es el fundamento. Alabado sea su nombre. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él puso el fundamento. Y dice, y otro edifica encima. Y ahí está el trabajo de los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas. Ellos edifican encima, pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra y vivimos la palabra, la manifestamos, estamos edificando a la iglesia. Pero hoy queríamos ir un poquito más adelante en este pasaje, porque ya vimos los materiales que Dios nos da, que eran el oro, la plata y las piedras preciosas, como va a leer ahí mi esposa en el capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder levantarnos, de poder respirar por nuestra cuenta. Gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Todo se lo debemos a Él. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Jesús. Ahora, fíjese que nosotros durante casi un año venimos hablando del libro de Romanos y lo hemos repetido varias veces al libro de Romanos y seguramente que lo vamos a seguir tocando el libro de Romanos. Y acá el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y qué Jesucristo es el fundamento? Y bueno, aquel Jesucristo que nosotros conocimos en el libro de Romanos, aquel que dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos, aquel Jesús que dice que llevó a la cruz al viejo hombre, lo crucificó, lo mató y lo sepultó.
aquel Jesucristo que se hizo el Espíritu vivificante y hoy está dentro de nosotros, y por medio de él nosotros podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Aquel Jesús que es la cabeza del cuerpo, ¿vio? Como leíamos también ahí en Romanos capítulo 12, que él es la cabeza del cuerpo y que nosotros somos miembros del cuerpo, ¿vio? Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice el apóstol Pablo, el cual es Jesucristo mismo. Amén. Y ese es el fundamento. No podemos poner como fundamento ideologías o preceptos o mandamientos o pensamientos de hombre. No podemos poner. ¿Por qué no podemos poner eso como fundamento? Porque estas cosas se destruyen con el uso, dice en Colosenses capítulo 2 o capítulo 3, capítulo 2, versículo 5, 6. Dice, estas cosas se destruyen con el uso. Entonces no podemos establecer estas cosas como el fundamento de la iglesia. Tenemos que poner el fundamento o respetar, porque ya nosotros no ponemos el fundamento, sino que edificamos o sobreedificamos sobre ese fundamento que fue puesto, que fue el fundamento que puso el apóstol Pablo. Y ahí nosotros podemos leer ahí en Colosenses. Sí. 2:20 por ahí. Sí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Pero todas esas cosas se destruyen con el uso. Y no podemos poner eso como fundamento de la edificación de la iglesia. Pero no podemos poner eso como fundamento. Amén que esas mandamientos y enseñanzas de hombre traen división entre los hermanos. Pero cuando nosotros ponemos a Jesucristo como el fundamento de la iglesia, ahí no hay ninguna división. La unidad. Pero el Señor nos llama a unidad. Alabado sea su nombre. Y entonces dice ahí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí podemos leer en Efesios 2:20. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor, porque este conocimiento estuvo oculto, como dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios, pero ahora fue revelado por su Espíritu Santo. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Vio? Él es la principal piedra del ángulo. Él es el cimiento que el apóstol Pablo estaba poniendo a la iglesia allá en el libro de Romanos. ¿Vio? Allá él estaba poniendo el cimiento de la iglesia. ¿Y cuál es el cimiento? Jesucristo. ¿Vio? Él es la vida, él es el proveedor de la redención, de la justificación, de la santificación, de la vida eterna. ¿Vio? Él es la cabeza del cuerpo. Amén, gloria Y ahí el apóstol Pablo estaba poniendo el fundamento. Y entonces dice, si alguno, dice, pero cada uno dice el fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, y ya vimos la primera parte nosotros, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Vio? Y vimos el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Se acuerda que vimos allá la edificación del templo? Donde vimos las bases de plata, que eso nos habla de que la edificación tiene que estar apoyada sobre la redención. Amén, Jesús. No podemos poner otro fundamento. El fundamento de la edificación es la redención. La redención sostiene toda la edificación. ¿No? Y entonces nos hablaba acá las palabras y dice, nadie puede poner, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, oro, y esto habla de la vida de Dios en nosotros. Y también veíamos las piedras preciosas que hablan de la palabra, del Espíritu Santo y del valor que nosotros le damos a la edificación que estamos haciendo. Del valor. La edificación de la iglesia local tiene un valor muy grande, muy grande. ¿Cuál es el valor? Y bueno, usted tiene que mirar la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo y ver el sacrificio que Él hizo por nosotros, por la iglesia, y entonces va a entender el valor que tiene la iglesia. El valor que tiene la edificación de la iglesia local.
Tenemos que mirar el sacrificio de Cristo para poder entender el valor de la iglesia local y el valor de ser participante de la edificación de la iglesia local. No es cualquier cosa. Y edificar la iglesia local es muy importante. Edificar la iglesia local no es aportar solamente con dinero para la construcción del templo o la compra de bancos, silla, Biblia, himnario. Eso no es solamente edificar la iglesia. Edificar la iglesia es comprometerse con la iglesia para poder edificar a los hermanos, para poder traer a las almas a este conocimiento de la gracia. Eso es edificar la iglesia. Edificar la iglesia no es solamente tener un salón y adornarlo, que eso es también edificar la iglesia, porque nosotros tenemos que mostrar la hermosura de este mensaje con la armonía de lo de adentro con lo de afuera. Nosotros tenemos una vida que hemos recibido, la cual es preciosa, la tenemos que manifestar, pero también tenemos que mostrarlo a través de lo exterior, a través del lugar donde nosotros nos reunimos. Es como en su casa. Usted vive en su casa y usted es una persona íntegra, una persona prolija con su persona, pero su casa es un desastre. O bueno, me voy a poner yo como ejemplo, y mi casa es un desastre. Entonces no hay una armonía de lo de adentro con lo de afuera. Tiene que haber una armonía, porque la persona, por más que me vean en la calle a mí, afeitado, perfumado, con traje, corbata, si ellos ven el aspecto de mi casa, ellos no van a decir, este es una persona pulcra, una persona limpia, una persona ordenada. No, ellos van a decir, este es un desordenado, este es una persona sucia, una persona que no le da valor a la vida. Pero si las personas vienen y ven el aspecto de mi casa y concuerda con el aspecto de mi apariencia física, entonces ellos van a decir, la verdad que este hombre tiene una armonía de lo que él habla y expresa con el orden que hay en su hogar. Y eso es lo que el mensaje de gracia produce en la persona. Primero produce un orden en nuestra vida, porque el Señor vino a ordenar lo que está desordenado, y lo primero que está desordenado es nuestra vida interior. Porque al no estar Dios en nosotros, no había orden. Es como en el principio, Dios empezó a poner cada cosa en su lugar, y ahí hubo un mensaje diferente al que había al principio, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, así también nosotros. Nosotros somos semejantes a la tierra desordenada y vacía cuando venimos al camino del Señor. La luz de la palabra nos alumbra y va estableciendo orden. Va estableciendo orden. Y entonces se va empezando a hacer la edificación. Y entonces nosotros veíamos que no con cualquier material podemos edificar. Contamos con el oro, la vida de Dios, la plata, la redención, las piedras preciosas, la palabra, el Espíritu Santo y el valor que nosotros le damos a la edificación, a la iglesia local. De esa manera nosotros edificamos la iglesia. Porque imagínese, usted tiene algo en su casa que es de mucho valor para usted y usted lo cuida de que se echa a perder, y lo exhibe, porque es de mucho valor, es importante para usted, y lo exhibe, y le hace saber a la gente de que tiene algo de mucho valor en su casa, y que usted lo atiende con un cuidado riguroso. ¿Cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más la iglesia? ¿Cuánto más su persona? ¿No? Y nosotros tenemos que edificar una iglesia que exprese el maravilloso valor que la gracia tiene a través de la realidad de la iglesia. Necesitamos edificar una iglesia así. La gente tiene que conocer la gracia de una manera práctica. De cómo hablaba el pastor estos últimos cultos y estas últimas predicaciones. Ya hemos atesorado mucha teoría de la gracia. Bueno, ahora la gracia se tiene que hacer práctica en nuestras vidas. Y la mejor manera de hacer práctica la gracia en nuestras vidas es rendirnos al Espíritu Santo para que en donde se presente la oportunidad la gracia se manifieste. Y así edificamos una iglesia gloriosa para nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias. Así lo hacemos. Gracias. Entonces, volviendo acá al pasaje que estábamos leyendo, dice la palabra del Señor:
Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas. Bueno, ya vimos esto y lo que significa. Ahora también hay otros materiales. Y entonces dice que está la madera, el heno y la hojarasca. Y la madera habla de un material débil, de un material que se echa a perder, un material que se pudre. El heno habla de antes se usaba el heno para poder revocar las casas. Ellos revocaban las casas con heno, y entonces cuando hacían esos estilos de choza, algo así, y ellos revocaban con eso, y entonces se mantenía el calor y el frío en sus diferentes estaciones, ¿no? Y bueno, pero eso no hacía que la casa sea firme, porque venía un temporal o podía venir un terremoto o un movimiento brusco de la tierra y la casa se venía abajo. No eran materiales resistentes, no eran materiales resistentes. Y la hojarasca menos todavía, porque al primer fuego ya se consume, ¿vio? Entonces, cuando hablamos de la madera, el heno y la hojarasca, hablamos de las obras del hombre. Hablamos de la obra del hombre. El hombre intenta por medio de sus obras alcanzar el favor de Dios y verse aprobado por Dios. Pero todo eso, la realidad de todo eso, ¿cuándo se ve? Se ve en el momento de la prueba. Se ve en el momento de la prueba, porque el fuego de la prueba lo da a declarar, dice ahí más abajo, ¿no? Y la prueba sí o sí va a venir. Amén, la prueba sí o sí va a venir. Es como cuando usted edifica su casa. Nosotros estamos edificando nuestro hogar aquí, materialmente. Y nosotros hicimos construir las paredes, pusimos el techo y antes de que nosotros hagamos esta edificación, en la otra parte de nuestro hogar se llovía el techo. Ahora ya gracias al Señor ya no se llueve más. ¿No? Pero ¿cómo nosotros pudimos comprobar que la parte nueva que nosotros estábamos edificando iba a sobrevivir a la lluvia, al frío y al viento cuando llegue el día de la tempestad? Y llegó el día de la tempestad, y la lluvia no entró, y el viento no entró, y el frío no entró, porque la edificación estaba bien hecha. Pero, y así es en lo espiritual. Cuando nosotros usamos los materiales que tenemos que usar para la edificación, el momento de la prueba viene, y la casa se mantiene firme. Pero cuando también usamos materiales que no tenemos que usar, que son la justicia del hombre, la vanagloria de la vida, ¿vio? El orgullo, todo eso habla de la madera de él y el el esfuerzo humano por querer alcanzar el favor de Dios. Cuando usamos eso, la prueba también viene, pero la casa no se sostiene. La casa se viene abajo, porque no resiste al fuego de la prueba, no resiste. Fíjese que ahí en el libro de Primera de Pedro dice que nuestra fe, dice, es mucho más preciosa que el oro, dice. Y mire que dice que el oro es perecedero, dice. Pero dice, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, dice. Se prueba con fuego, dice. Se prueba con fuego. ¿Con qué fuego? Con el fuego de la prueba. De las circunstancias que vienen a nuestra vida. ¿Y eso para qué? Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. Entonces las situaciones van a venir a nuestra vida y ahí se va a ver con qué nosotros estamos edificando nuestra vida, nuestro hogar y la iglesia local. Porque la edificación empieza en nosotros, después se extiende a nuestro hogar y después se extiende a la iglesia. Después se extiende a la iglesia. ¿Por qué después se extiende a la iglesia? Porque nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Y nosotros edificamos con esta palabra de gracia, edificamos nuestra vida.
y crecemos. Bueno, crecemos, edificamos nuestro hogar y crecemos y ahí empezamos a edificar la iglesia. Porque ya hemos comprobado en nuestra vida y en nuestro hogar lo que la palabra de gracia produce. Entonces ya la queremos para otro. Y entonces ahí está la necesidad de empezar a edificar una iglesia local para que este mensaje de gracia pueda correr y pueda extenderse. Entonces nosotros tenemos que saber bien con qué materiales estamos edificando y cuáles no debemos edificar, cuáles no debemos usar. Entonces hablábamos de la madera, el heno y la hojarasca. Estos son materiales que no son resistentes a la prueba. Ahora fíjese que nosotros veíamos, creo que fue el programa pasado, que el pueblo de Israel, para edificar el tabernáculo, usó madera, pero la madera no estaba a la vista. No estaba a la vista la madera, sino que la madera estaba recubierta. ¿De qué estaba recubierta la madera? La madera estaba recubierta de oro. Y la madera representa nuestra humanidad. Y el oro habla de la vida de Dios. Entonces nosotros no podemos edificar con nuestra humanidad. Pero necesitamos nuestra humanidad, o sea, nuestro cuerpo físico, para poder edificar la casa de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Y bueno, no podemos edificar con los deseos de nuestra carne. Tenemos que edificar con la vida de Dios y todo lo que Dios puso allí, pero la vida de Dios se vale de nuestra humanidad para poder extender el Evangelio, para poder predicar y demás. Y bueno, vamos a leer ahí. Éxodo 36-34. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Bueno, la construcción del tabernáculo. Sí. 36-34. Fíjese lo que dice, qué maravilloso. Porque ahí nosotros vemos los dos materiales. 36-34. Y cubrió las tablas de oro e hizo de oro anillos de ellas, por donde pasasen las varas, y cubrió también de oro las varas. ¿No? Entonces, para la edificación del tabernáculo, para la edificación del arca, se necesitaba la madera. Se necesitan las personas. De eso habla la madera, de la humanidad. Se necesitan las personas para edificar la iglesia local. Pero no se necesita las personas de cualquier manera. Se necesitan las personas que vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos y sean recubiertas de oro. Y eso de que sean recubiertas de oro, ¿qué quiere decir? Que tienen que ser recubiertas de la vida de Dios. Porque con la vida de Dios nosotros edificamos la iglesia local. No edificamos la iglesia local con la carne. La carne no puede edificar la iglesia local, porque la carne enseguida se ofende, se irrita, la carne busca lo suyo propio, y entonces no se puede edificar con la carne. Pero sí se puede edificar con la vida de Dios. Entonces la vida de Dios, por eso nosotros leíamos el otro día también ahí en 1 Corintios capítulo 15, creo que era, cuando decía, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidades. Entonces, así nosotros tenemos que edificar la iglesia local, con la vida de Dios, con la redención, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo y con el valor que nosotros le damos a la iglesia local, a las cosas que el Señor nos ha dado a nosotros. 1 Corintios 15, sí. 53. Sí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Vio? Fíjese, es necesario, dice. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque no se puede edificar con la carne. No se puede edificar con el razonamiento, no se puede edificar con los sentimientos humanos, no se puede edificar con esas cosas.
Por eso dice, es necesario que esto corruptible, un pensamiento se corrompe, un sentimiento, ¿sí? Todas esas cosas que vienen de nuestra humanidad se corrompen, ¿sí? Pero cuando es un pensamiento, un sentimiento y una dirección de Dios, eso no se corrompe. Y ellos permanecen firmes hasta el final. Por eso nosotros tenemos que usar de la vida de Dios para poder edificar una iglesia local. ¿Y de qué manera? Siempre volviendo al principio. Siempre volviendo al principio. ¿Y cuál fue nuestro principio? Y nosotros vimos nuestro principio ahí en el libro de Romanos, la justificación, la redención, la vida eterna. No podemos edificar una iglesia local sin el valor que ella tiene. Y para entender el valor tenemos que ver el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Los hermanos y nosotros no vamos a poder edificar una iglesia local sin haber entendido el valor que tiene la iglesia. ¿Y cuál fue el valor? Y dice que por el gozo puesto delante de sí sufrió la vergüenza y menospreció el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del Padre. Jesucristo le dio ese valor a la iglesia. ¿Cuál fue el valor que le dio? Su propia vida. Y cuando nosotros entendemos el valor que tiene la iglesia, entonces ahí nos podemos comprometer con la edificación de la iglesia local. Tiene mucho valor la iglesia. Jesucristo la compró con su sangre. Jesucristo entregó su vida, se negó a sí mismo por ella, para santificarla para sí mismo, dice. Y entonces cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros deseamos y anhelamos lo mismo que Él desea, edificar una iglesia de la cual Él va a formar el cuerpo, porque Él es la cabeza, y el cuerpo y la cabeza necesita el cuerpo. La cabeza necesita el cuerpo para poder dar a conocer la vida que está en ella. Entonces nosotros necesitamos edificar la iglesia local. Ahora entendemos que para edificar la iglesia local no podemos usar ni de la madera, ni del heno, ni la hojarasca. Y si nosotros edificamos con esos materiales, tenemos que saber que esos materiales van a pasar por el fuego. Y de eso no va a quedar nada. De eso no va a quedar nada. Ya nos ha pasado a nosotros en otro tiempo. Hemos querido edificar nosotros con el carisma humano. Hemos querido edificar con la lisonja. No, todo está bien, no pasa nada. Vos seguí adelante, que el Señor mira el corazón. Que ciertamente que sí, el Señor mira el corazón. Pero también el Señor busca la transformación de la vida de las personas. Y para eso tiene que haber una rendición de la persona. No podemos ser la misma persona toda la vida. Tenemos que ser transformados por su palabra. Entonces, todas esas cosas pasan por la prueba. Y ahí nosotros, después de la prueba, Dios conoce con qué material edificamos. No, Dios no conoce con qué. Dios ya está sabiendo antes, mientras que nosotros estamos edificando, Dios sabe con qué material estamos edificando. Los que nos damos cuenta con qué material edificamos somos nosotros. Porque nosotros pensamos que estábamos edificando con plata, piedras preciosas y oro. No, estábamos edificando con madera, heno y hojarasca. Por eso estamos en la situación en la que estamos. Por eso después de tantos años todavía estamos esperando edificar y estamos deseando edificar la iglesia local y desgraciadamente en algunos puntos hemos fracasado. Pero gracias al Señor que Él nos ha mostrado dónde estuvo el fracaso para no volver a fracasar. Para ahora poder poner como corresponde el fundamento, el cual es Jesucristo, y usar los materiales correspondientes, para que cuando venga de nuevo la prueba, entonces la edificación permanezca. La edificación permanezca. Y entonces ahora nosotros sabemos, ahora sabemos con qué tenemos que edificar. Bueno, ahora tenemos que poner manos a la obra y edificar una iglesia para el Señor. Una iglesia para el Señor, donde Él pueda hacer su morada. Ahí en el libro de Mateo, nosotros también vemos 2 edificaciones. No me acuerdo del pasaje ahora, pero ahora lo vamos a buscar. Alabado sea su nombre. 7:23. 24. Sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé
Sí. a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Vio? Fíjese, cualquiera que me oye estas palabras, y aquí dice y las hace, ¿vio? Aquí dice y las hace. Pero nosotros sabemos que nosotros cuando llevamos a la vida práctica lo que hemos aprendido, estamos hablando de una manifestación, de algo natural. ¿Ya? Pero aún así nosotros llegó el tiempo que nosotros empecemos a manifestar lo que hemos acumulado durante tantos años. ¿Vio? Tantos años acumulando conocimiento. ¿Vio? Y tenemos que empezar a manifestarlo antes que se cumpla lo que dice ahí la palabra de Dios, que el conocimiento envanece. Queremos experimentar lo que dice después, el amor edifica. ¿Y qué es el amor? El amor es la realidad del conocimiento que hemos recibido. Es la realidad de ese conocimiento y nosotros necesitamos edificar una iglesia local en base a ese conocimiento que hemos recibido, pero ya ha hecho una realidad en nuestra vida. Por eso acá el Señor Jesús le presentó esta parábola a los discípulos, dando a entender que si bien es necesario el conocimiento, pero necesitamos la realidad de ese conocimiento para la edificación de la iglesia local. Por eso dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice la palabra de Dios, y la roca es Cristo. Sí, Jesús. Él es el cimiento, Él es el fundamento. Entonces nosotros queremos edificar sobre el fundamento. Entonces tenemos que llevar a la realidad estas palabras que hemos oído, esta palabra que venimos atesorando hace tantos años. La tenemos que llevar a la realidad. Ahora, ¿cómo la llevamos a la realidad? Rindiéndonos a ella y dejando que la palabra produzca en nosotros, porque la palabra produce. O examínese usted, cuando viene usted una situación a su vida, ¿no produce la palabra en usted pensamientos, sentimientos y direcciones? Y que muchas veces, desgraciadamente, nosotros no nos rendimos a esas direcciones y terminamos fracasando. Pero ya no más. Hasta aquí la carne hizo lo que quiso, los sentimientos hicieron lo que quisieron, hasta aquí. Porque eso fue lo que impidió que nosotros podamos edificar una iglesia local. Y ahora ya no, ahora nosotros tenemos que edificar una iglesia local con los materiales que Dios nos dio. Entonces dice, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, vinieron los problemas, vinieron las situaciones, soplaron vientos, dice, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, dice, porque estaba sobre la roca. No cayó, porque el fundamento estaba bien puesto. Porque no estaba el fundamento sobre doctrinas, mandamientos y preceptos de hombre, estaba el fundamento sobre Cristo. Amén, Señor Jesús. Cristo era el fundamento de la casa. Amén. Y si nosotros queremos edificar una iglesia gloriosa para el Señor, entonces lo primero que tenemos que poner es el fundamento. Bueno, ya nosotros no sabemos que no ponemos el fundamento ya está puesto, es Cristo. Bueno, si el fundamento de la iglesia donde nosotros queremos, o del lugar donde nosotros queremos edificar la iglesia, es Cristo, entonces estamos tranquilos que la edificación se va a mantener firme. Eso por un lado. El fundamento, entonces estamos tranquilos de que es Cristo. Bueno, ahora tenemos que examinar los materiales que vamos a usar para la edificación. Y cuando nosotros examinamos los materiales y vemos que los materiales son plata, oro y piedras preciosas, entonces nos quedamos tranquilos que la edificación va a permanecer. Ahora, si los materiales que vamos a usar son madera, heno y hojarasca, entonces antes de que empecemos ya tenemos que saber que esa edificación no va a permanecer. No va a permanecer con el tiempo. Porque la prueba va a venir y la edificación se tiene que mantener. El viento va a venir y se tiene que mantener las paredes de la casa. Va a venir la lluvia, va a venir
los ríos, dice. Y van a golpear con ímpetu, no van a hacer situaciones leves, van a golpear con ímpetu. ¿No? Fíjese que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no viene así con misericordia. Él no viene con misericordia contra los hermanos o contra la iglesia. Él viene con todo su furor ahí. ¿No? Él viene para despedazar la fe de los hermanos. Pero si nuestra edificación está sobre el fundamento y los materiales son los adecuados para la edificación, entonces la iglesia va a permanecer. La edificación va a permanecer. Por eso, muchas veces el usar los materiales que Dios nos dio para que la iglesia permanezca, van a hacer retroceder a muchos que hoy están con nosotros, porque ellos hasta aquí, como nos han visto edificar con materiales que no se mantienen, pero cuando vean en la vida de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la redención como materiales para la edificación, y ahí ellos van a tener que escoger, o escogen los mismos materiales para edificar con nosotros, o bueno, ellos van a tener que seguir su edificación por otro lado. Pero nosotros queremos que ellos edifiquen con nosotros, que ellos se mantengan firmes con nosotros y edifiquemos así una iglesia preciosa y gloriosa para nuestro amado Señor Jesucristo. Pero es tiempo, hermano, de que edifiquemos una iglesia para el Señor. Es tiempo de levantarnos del sueño, dice la palabra de Dios. Es tiempo de levantarnos del sueño. Ya hemos descansado demasiado. El pastor siempre nos dice a nosotros, cuando llegamos al camino de la gracia, lo primero que la persona tiene que hacer es sentarse, descansar de sus obras y disfrutar de los manjares que Dios le pone delante. Pero ese tiempo se termina. Ese tiempo se termina. ¿Cuándo se termina? Cuando ya estamos capacitados para ir al trabajo de la edificación de la iglesia local. Entonces vienen otros detrás y ocupan nuestro lugar sentándose para poder gozarse de los beneficios de la gracia, así como lo hemos hecho nosotros. Y este es el tiempo de que nosotros nos levantemos para edificar la iglesia y que otros vengan y tomen nuestro lugar. Otro venga y tome nuestro lugar. Por eso, cuando usted es parte de una iglesia local, pero después llega el tiempo donde el Señor lo llama para la extensión del Evangelio, no se entristezca porque otro toma su lugar, porque usted ya creció. Usted creció y tiene que ir a mayor responsabilidad. Y bueno, y otro va a tomar su lugar. Y después ese otro va a crecer y otro va a tomar su lugar. Porque tenemos que crecer. Dice la palabra, crecer en la gracia y crecer en la gracia y en el conocimiento que da Dios. Pero tenemos que crecer. No podemos ser siempre la misma persona. Fíjese, nosotros nacemos bebés, después somos niños, después somos adolescentes, después somos hombres maduros y después somos ancianos. No permanecemos siempre en la misma etapa. Y así en la parte espiritual también. Por eso no se entristezca, no mire esas cosas como algo a que aferrarse. Usted algún día tiene que crecer y tiene que, como aquel hombre que se va de su casa para formar su hogar, así también usted. Así también usted. Pero eso no quiere decir que usted deja de ser hijo de su padre, ni miembro de su familia. Pero tiene que crecer y tiene que dar vida a otros. Así como el padre tiene hijos y le va dando vida y lo va formando. Así también en la vida espiritual. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios, gracias. Qué maravilloso. Tenemos que crecer. Y eso es bueno, crecer es bueno. ¿Por qué? Porque entonces damos a conocer la formación que hemos recibido durante tantos años. Porque si no, ¿para qué recibimos todo este conocimiento de la gracia? ¿Para qué lo recibimos?
para tenerlo como quien tiene libros en su biblioteca ahí bien guardados y entonces usted va y se mira los fascículos de su biblioteca y se enorgullece de tener una biblioteca llena de libros, pero ¿y de qué sirven los libros ahí? Si esos libros no llegaron a ser una experiencia en su vida para que después usted la pueda transmitir a otro, o en nuestra vida, ¿no? ¿De qué sirve el conocimiento si no puede ser una realidad en nuestra vida para poder transmitirlo a otro? Tiene que correr esta palabra. Esta palabra tiene que darse a conocer. Fíjese que la Escritura dice que no vendrá el Señor hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles. Para que entre la plenitud de los gentiles y el Señor venga, esta palabra de gracia se tiene que dar a conocer. Para que la palabra de gracia se dé a conocer, se tiene que hacer una realidad en nuestras vidas. Entonces tiene que salir de la biblioteca que está en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Tiene que salir de esa biblioteca para poder ser una realidad. Porque nosotros, dice la Escritura, que nosotros tenemos una profesión. Y esa profesión se formó por medio de la enseñanza que la gracia nos transmitió a nosotros. Bueno, ahora ya fuimos formados y esa profesión se tiene que dar a conocer. Es tiempo que esa profesión se dé a conocer. ¿Cuál es la profesión que nosotros tenemos? Hijos de Dios. Hijos de Dios, llamados a dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria a Dios. Y se tiene que dar a conocer. ¿Cómo se va a dar a conocer? A través de la iglesia local. Por eso la invitación sigue siendo la misma, amigo, amiga, hermano que usted está quedado, hermana que está quedada. Venga, sea parte de la iglesia local, aquí en el kilómetro 41.700 de la ruta 3 en Virrey del Pino. Venga, sea parte. No se quede en el camino. No se quede en el camino. No sea como la sulamita en el tiempo de angustia mirando la mirra que cae de su mano. El sufrimiento va a venir, pero mejor padecer con Cristo que alejado de Él. Mejor padecer con Cristo que alejado de Él, porque Él nos sostiene. Él nos sostiene con su mano poderosa. Él nos alienta, Él da refrigerio a nuestra alma. ¿No dice eso la palabra del Señor allí en el Salmo 23? Dice, Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice, confortará mi alma, dice. Amén, Jesús. ¿Y cuándo conforta el pastor el alma cuándo conforta el pastor a la oveja? Cuando la oveja se siente atribulada. Y dice que el Señor es el buen pastor. Él es el buen pastor y Él conforta nuestra alma. ¿Cuándo la conforta? En el momento de angustia, de ansiedad, de debilidad. Los apóstoles le dijeron al Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? Por eso, estimado amigo, amiga, hermano, hermana que nos está escuchando, venga, sea parte de la iglesia. Deje de escuchar los pensamientos y de inclinar el oído a los sentimientos humanos que le llevan a usted a que usted ya perdió la oportunidad. Usted no perdió la oportunidad. ¿No? Dice la palabra del Señor, conforme cayó el árbol, así quedó. Pero el árbol no cayó todavía, porque todavía estamos con vida. Gloria a Dios. Gracias. Todavía estamos con vida. El árbol no cayó todavía. Entonces si salió del camino, no importa, vuelva al camino. Si usted se cayó en la carrera, levántese, sacúdase el polvo y siga corriendo. Gloria a Dios. No está perdido, no está perdido. Fíjese, antes los hermanos, por causa de no tener este conocimiento de la gracia, caían en la carrera y ahí quedaban postrados. Pero ahora la gracia nos enseñó de que nosotros podemos levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir corriendo. Y si hay algo que corregir, deje que la palabra lo corrija. Deja que la palabra lo corrija. Ella va a poner las cosas en su debido lugar. ¿Ya? Porque para eso vino la palabra de gracia, para poder corregir lo que está fuera de lugar, a fin de que no perdamos nada de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. La ley no podía hacer eso. La ley solamente nos hacía ver el error y no podía corregir el error.
pero la gracia tiene la capacidad de corregir el error para que nosotros no perdamos nada de lo que hemos recibido. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, No sé si Jesús. querés compartir algo más ahí. Como siempre decimos, ¿no? Que todavía hay oportunidad. Amén. Si hemos sembrado mal hasta acá, si nos hemos debilitado, si hemos caído, todavía está la puerta abierta. Todavía hay oportunidad para sacudirnos el polvo, como recién decía, y seguir corriendo la carrera y ganar la carrera. Amén, gloria a Porque el que Dios. nos ayuda es el Señor. Así que no importa lo que estemos pasando en este momento, la dificultad más difícil que podamos creer nosotros que tenemos. El Señor tiene poder para restaurarnos, para fortalecernos y para seguir ayudándonos en correr esta carrera y ganar el supremo llamamiento, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Pero, entonces no se sienta fracasado. No se sienta fracasado, porque todavía está con vida. Pero todavía está en las manos del Señor. Y entonces eso quiere decir que usted está capacitado para poder seguir corriendo. Está capacitado para seguir corriendo. Entonces el Espíritu Santo le alienta a usted. Amén. Veo que dice la palabra que Dios no apaga al pábilo que humea, sino que lo avienta, dice. Lo avienta para que se vuelva a encender. ¿Vio? Entonces lo avienta para que se vuelva a encender. ¿Y eso para qué? Para que usted se mantenga firme en el camino del Señor. Y si usted se debilitó, no importa, levántese en victoria. Amén. Levántese sobre las circunstancias. Porque nosotros no vivimos sobre nuestra victoria. Nosotros vivimos sobre la victoria que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestro apoyo. ¿No? Dice que nosotros somos más que vencedores porque tenemos capacidad. No dice eso, dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces vivimos en la victoria que Cristo obtuvo. No nos sintamos fracasados, exactamente eso quería decir, ¿no? Ni tampoco víctimas de las circunstancias. Amén. Víctimas éramos cuando estábamos en la mano de Satanás, que él hacía con nosotros lo que quería. Amén. Pero ahora somos hijos de Dios, ahora hemos recibido otra identidad, ahora recibimos la vida de Dios en nosotros. Amén. Entonces ahora ya no somos más víctimas, sino que somos hijos de Dios. Y como como dice Romano, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí. No, gloria al Señor, que levantémonos sobre las circunstancias y no solamente levantémonos, sino que sigamos adelante. Amén, sigamos gloria a Dios. avanzando. El Señor viene pronto, todavía hay oportunidad. Amén. Veo, Gracias, fíjese Jesús. qué maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, nosotros leímos hace un tiempo atrás, un tiempo largo ya. Usted puede buscarlo allí en YouTube y en el Facebook de la Última Trompeta, puede buscar esa predicación y la puede volver a escuchar. Hemos hablado de ahí del libro de Hebreos, donde el Señor nos alentaba y decía, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, dice, para que lo cojo no se salga de su lugar, sino que sea sanado. Amén, ¿Vio? Jesús, sí. Entonces levántese, no, nada está perdido, nada está perdido. Si el Señor está con nosotros, y dice, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Sí, hermano, pero yo hace años que me aparté del camino del Señor. No Gracias, importa, Cristo amado. no importa, está con vida, gracias al Señor por su misericordia que está con vida y que el Señor le permite escuchar esta palabra para que usted se pueda volver, Amén, Señor. para que usted se pueda volver. Y ahora sí usted tiene oportunidad de volverse hoy, no espere más, no espere más. No espere más, no espere, no, pero soy joven y tengo toda una vida por delante. No sabe usted no sabe. ¿Sabe cuántas personas han recibido al Señor en su lecho de muerte y han partido? Y bueno, y entonces, ¿usted qué va a esperar? ¿Estar en su lecho de muerte para reconciliarse o recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador? No espere, el tiempo es hoy. Sea parte de la iglesia local y venga y edifique con nosotros. Use de los materiales que el Señor le da y no siga corriendo la carrera solo.
No se puede correr la carrera solo, no. Es mentira eso de que nosotros podemos edificarnos a nosotros mismos apartados del cuerpo. Eso no es verdad. Ese es un engaño de Satanás para que nosotros nos alejemos de la iglesia local. Y eso está claramente graficado en el cuerpo humano. Aleje usted un miembro de su cuerpo y aliente a ese miembro que viva fuera del cuerpo. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Se va a debilitar, se va a morir y se va a pudrir y va a perecer. Y así también aquello que consideramos, si llegásemos a considerar, el Señor nunca permita que considerásemos separarnos del cuerpo. ¿Cómo vamos a separarnos del cuerpo? Necesitamos el cuerpo, por eso necesitamos edificar la iglesia local. Necesitamos, y lo necesitamos a usted. ¿Vio usted que dice, yo para qué, de qué sirvo? Yo no tengo ningún valor. Sí tiene valor, nosotros lo necesitamos a usted. Y cuando hablamos de nosotros, nos referimos a nosotros, pero también nos referimos al Señor. El Señor lo necesita a usted para poder edificar una iglesia local. Lo necesita. Porque la iglesia se edifica con las personas. Amén. ¿Vio? Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha dado el Señor palabra. Agradecemos a los hermanos que nos estuvieron escuchando. Estuvo el pastor, nuestro amado pastor Ramón, que nos manda saludos por el Facebook, mi mamá también, el Señor la bendiga, y a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, los hermanos de la congregación. Sí, Jesús. Así que bueno, amados hermanos, el tiempo pasa volando y es corto, así que bueno, hasta aquí nos dio el Señor. Tal vez, si el Señor prepara, tal vez hagamos alguna otra transmisión especial, y si no, nos estaremos viendo el próximo programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te agradecemos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has provisto de los materiales adecuados para la edificación. Y ahora estamos sin excusas, Señor. No tenemos excusas, Señor, de poder usar esos materiales preciosos que son tu vida, tu Espíritu Santo, tu palabra, el valor, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, y la redención que tú obraste por medio de tu sangre. Señor, gracias, porque esos materiales son los más valiosos que tú nos pudiste haber dado para edificar una iglesia gloriosa, para que este mundo pueda conocer que hay Dios en medio de nosotros. Bendice a las personas que nos han escuchado, aquellos, Señor, que no han entregado tu vida a ti, Señor, que tú esta palabra pueda servir, Señor, para que ellos puedan volverse a ti, Señor. Y aquellos hermanos que te han quedado, Señor, tú despierte su espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo en esta localidad, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.